Continuamos analizando la situación epidemiológica de la ciudad de Goya, de la provincia de Corrientes y por supuesto de la República Argentina. Lo tenemos en línea al doctor Ariel Smay para que nos ayude a detallar y a hacer un análisis incluso más profundo con cuestiones técnicas de esta pandemia que nos azota tanto en la República Argentina y más precisamente en la ciudad de Goya. Doctor Smay, muy buenos días. Diego Cini te saluda. Buen día, Diego, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, ya pasaron varios días de aquel pico que tuvimos en la ciudad de Goya, donde casi llegamos a 800 casos activos. Ha mermado un poco esa curva, pero no podemos bajar de 200 casos. ¿Qué análisis se puede hacer? ¿Cómo está la situación de Goya hoy a nivel epidemiológico? Sí, hemos logrado un amesetamiento de los casos, básicamente por la estrategia de aumentar la cantidad de testeos, encontrar los pacientes que son positivos, por ahí en estadios tempranos, asintomáticos o con pocos síntomas, e ir aislando. Eso hizo que la cadena de contagio disminuyera. Sí. Y hemos tenido y amesetar. Y bueno, es ahí donde quedamos y va a ser, yo creo, más difícil que podamos salir de esa meseta, digamos, ir bajando aún más porque básicamente no ha bajado el movimiento, digamos, el tránsito de las personas sigue siendo mucho en la ciudad de Goya, y básicamente porque la estrategia era amesetar los casos, digamos. Claro. En las regiones, en los países que se ha trabajado prácticamente para que los casos desaparecieran, se trabajan de otra manera, digamos, hay un cierre muy estricto, sí. Circulación cero, solamente los esenciales, gran porcentaje de vacunación, te digo, países muy puntuales como Nueva Zelanda, algunas ciudades de Australia, son países muy puntuales que han optado esta estrategia porque, bueno, han tenido por ahí recursos de vacuna, claro. Han sido firmes con una cuarentena, un cerramiento estricto, y hoy por hoy Nueva Zelanda, para darte una idea, tuvo un recital hace muy poco sin barbijo, digamos, porque no tiene casos, pero claro. Bueno, ya en esta parte del mundo se ha optado por otro tipo de estrategias, que es ir disminuyendo los casos, buscando una meseta, básicamente porque el argumento se basa más que nada en una teoría económica, que no se puede volver a cerrar estricto como fue al comienzo de la cuarentena. Y en nuestra ciudad, con esto de la fase laxa, digamos, sí. Básicamente está disminuida la movilidad a partir de las horas de la noche, a partir de las 24, y durante el día hay una movilidad, te diría, ya en todos los ámbitos. Entonces va a ser muy difícil poder descender más. Yo creo que va a ser por mucho más tiempo este amesetamiento, básicamente dependiendo de que vayan aumentando las personas vacunadas y ahí recién poder disminuir más los contagios. Ahora cuando nosotros vemos que una persona es positiva, sí. Y se les pide la lista de sus contactos estrechos, las últimas 48 o 72 horas, un ejemplo que yo doy siempre, cuando pedíamos esa lista el año pasado, era una lista que claro. Difícilmente pasaba de las 5 o 6 personas, algunos llegaba a 10, que incluía a los compañeros de trabajo. Hoy el que da positivo te da una lista de 20, 30 personas tranquilamente. Uh-huh. Es decir, porque hay mucha circulación. Por eso yo creo que el amesetamiento va a durar, va a ser difícil que baje más. No deja de ser una linda noticia si uno la compara con esos picos que hemos tenido, ¿verdad? Claro. ¿Por qué crees, Ariel, que se eligió la estrategia de establecer fases que de nombre son estrictas? Porque uno escucha fase 2 y entiende que que hay restricciones estrictas, pero en la práctica no sucede. ¿Por qué crees que se tomó esta medida de anunciar una fase estricta, pero en la práctica está todo abierto y la circulación es masiva? Yo creo que hay
te podría decir que hay tres componentes, si se quiere. Está el componente económico, que creo que es el que prima, esto de suponer, de creer, o a veces hasta con causa justificada, de no poder cerrar más porque la cuestión económica apremia, digamos, de la gente, sobre todo que tiene negocios, diferentes rubros, digamos, que presta servicios. Es decir, la teoría de la imposibilidad de volver a cerrar porque las cuestiones económicas sí lo ameritan, digamos. Después creo que hay un componente ideológico, es decir, de por ahí negar alguna situación de gravedad, y en eso te podría incluir el tema de las clases, de no querer, y pasar a la modalidad virtual, porque ahí no tenés prácticamente inconveniente económico, digamos. Es decir, volver a una fase de escolaridad virtual, como ya lo hemos tenido, que en un momento se pidió de que sea de 15, 20 días. Hay muchas autoridades, el ejemplo paradigmático de la ciudad de Buenos Aires, pero también ha pasado en muchas ciudades del interior, donde hay una negación de volver, digamos. La educación sabemos que es importante, pero no es urgente. Lo urgente es salvar la vida, digamos. A mí me parece que hay una cuestión ideológica y después una tercera pata de tratar de llevar una falsa tranquilidad, me parece. Es decir, el todo está bien, el ya va a pasar, el no son tantos. Eso me parece que es una información que a la gente le genera muchas dudas, ¿no? Esto de no decir con palabras claras la gravedad de la situación, que en Goya estamos teniendo cada vez más fallecidos, lamentablemente, que tenemos personas cada vez más jóvenes en terapia intensiva, con respirador. Qué sé yo, me parece que ahí hay una cuestión de relajamiento. Para mí las clases virtuales se podrían haber pasado tranquilamente por 15, 20 días. Sí. Eso disminuye los contagios porque sabemos que hay contagios en las burbujas, que hay docentes contagiados, que hay casos de chicos, afortunadamente no tanto en nuestra ciudad, pero ya se ven en ciudades más grandes, de chicos que al comienzo de la pandemia no sufrían nada y hoy terminan también en terapia intensiva. Esto se debe también a un cambio en la cepa. Tenemos ya una gran circulación de la cepa de Manaus y el Reino Unido. Entonces yo creo que viene más por ese lado de no transmitir una idea clara, porque afortunadamente la mayoría de la gente está dispuesta a cuidarse, está dispuesta a cumplir, siempre y cuando las normas sean claras, o si no empieza el tema de la confusión. Claro. Con respecto a la campaña de vacunación, la voy a dividir en dos. Primero, que si me puedes hacer un análisis de cómo se viene realizando a tu criterio la campaña de vacunación acá en Goya y también en Corrientes, y alguna opinión que te merezca de los hechos que están ocurriendo en algunas partes del país y más precisamente también en Esquina, con esta malversación que se está haciendo también de las vacunas. Yo creo que venimos con un buen ritmo de vacunación, siempre poniendo en perspectiva, digamos, que en la comunidad internacional somos más bien un país emergente, digamos, no somos un país rico. Entonces, dentro de la escasez de vacunas y de la lucha geopolítica que hubo, en esa lucha geopolítica los países más ricos y más poderosos se hicieron de más vacunas de las que necesitaban. Hay países de los más pobres que dicen que van a tener vacuna a partir del año 2022. Nosotros creo que dentro de los estándares venimos vacunando bien, gracias a una estrategia del gobierno nacional de ir a buscar la Sputnik cuando nadie la quería, de buscar convenios con todos los laboratorios, de tratar de fabricar el principio activo acá, de buscar convenios para fabricar todas las vacunas que nos permitan, de también hacer un anuncio y un pedido internacional de que se liberen las patentes, y vemos como toda la semana van llegando las vacunas, sobre todo de Rusia, la China. Quiero hacer un paréntesis ahí y elogiar el trabajo que lleva a cabo Aerolíneas Argentinas y los pilotos. Creo que eso sin una aerolínea de bandera hubiese sido muy difícil, sobre todo al comienzo, conseguir y solventar los gastos. Una vez más, Aerolínea Argentina está demostrando la utilidad que nos brinda, ¿no? Tener una línea de bandera de altos estándares nacional.
Y creo que venimos bien. De hecho, las vacunas que llegan a la provincia de Corrientes, queda más del lado de la provincia, te diría, acelerar la vacunación porque siempre tiene stock, digamos. Claro. Es decir, siempre está estoqueada la provincia con vacunas que nunca se cortó. Así que depende ya a esta altura de la velocidad con que se vacunen. Ya están anotando personas a partir de 50 años. Sí. Eso es un gran logro. La gente, yo veo que está muy contenta, se anota, sube la foto de su inscripción en las redes sociales, es motivo de festejo. Eso creo que es algo muy bueno porque siempre también de algún cierto lado político se quería boicotear la vacuna. Hoy está aceptada por todo el mundo y todos se quieren anotar, por la mayoría, por lo menos eso es algo para festejar. Y bueno, siempre están los oportunistas. Sí. Yo te digo que entiendo más a aquel que se quiera a veces saltear la fila para vacunarse. No lo justifico, pero lo entiendo por el miedo, ¿no? A no enfermarse, a no morirse, pero ya el que vende la vacuna ya es algo totalmente incomprensible. Es la verdad que lucrar con eso es un muy, muy mal ejemplo. Y bueno, que la justicia tome las medidas del caso, ¿no? Que no vuelva a pasar, por sobre todo. Perfecto. Bueno, Ariel, recibimos también la información de que vas a empezar a atender los días lunes ahí en el hospital para pacientes que han tenido COVID, ¿no? Sí, eso es otro problema que se está empezando a sentir, que sabíamos que iba a pasar, porque el COVID no es que uno se cura de la infección y la mayoría de las personas quedan con secuelas. Sí. De las secuelas más graves ya tenemos un problema, tenemos en todo el país y acá en Goya inclusive, que quedan con secuela respiratoria y que necesitan ir con oxígeno a la casa. Uh-huh. Ese oxígeno para ir a la casa está escaseando en todo el país, escasea en Goya. Si en Goya un paciente tiene que conseguir oxígeno para ir a la casa, te diría que ronda lo imposible. Claro. Sobre todo si no tiene obra social. Para las obras sociales hay que hacer toda una serie de historias clínicas, se va a la auditoría de la obra social y ahí la obra social también se la tienes que arreglar a ver cómo consigue un tubo de oxígeno. Uh-huh. Estoy hablando de semanas de espera. Claro. Mientras tanto, se saturan las camas acá del Hospital de Goya para brindar oxígeno a esos pacientes que ya estarían en condiciones de irse a la casa, pero que no encontramos oxígeno. Esa es de las secuelas más graves, te diría. Después hay personas que quedan con cierto cansancio, pero solamente cuando caminan rápido, trotan. Después hay personas que quedan con dolores de cabeza. Hay personas que no recuperan el gusto y el olfato. Personas que quedan con la presión alta. A otros se les despierta la diabetes. Es decir, esta cantidad de secuelas, digamos, hace que muchas personas que venían trabajando hoy no puedan retomar su trabajo. Así que vamos a ir viendo la otra cara de la pandemia. Claro. Que es una cantidad de personas que quedan en situación de discapacidad, te diría, algunas transitorias y otras no sabemos hasta cuándo. Eso va también a incidir de mala manera en la economía, en las prestaciones de las obras sociales, en conseguir oxígeno. Así que lo que se hizo acá en el hospital es poner un consultorio para atender a todas estas personas que quedan con ese tipo de secuelas. Yo voy a estar los días lunes atendiendo ahí a partir de las 8 de la mañana, hay un teléfono también donde se saca turno, sí. Y la idea de controlar la parte respiratoria con radiografía o con tomografía si amerita, controlar la presión, hacer un electro, algunos análisis, tratando de acompañar desde la parte médica y también de la parte de la emocional a la persona que le cuesta reinsertarse a una vida normal, digamos, a la vida que traía. Sobre todo muchas pacientes jóvenes, así que esto también quiero hacer un llamado a todas las personas para que se sigan cuidando, que no se relajen, porque después hay muchas personas que quedan con esto, quedan con falta de aire, un dolor de cabeza que no se le va, dolores musculares, le cuesta volver al trabajo. Así que bueno, se va a trabajar en eso también, en la posinfección, en la recuperación de las personas.